Paz de Cristo. Espero que hayan tenido una Navidad tan hermosa junto a su familia. ¿A quién no le encanta este tiempo del año, verdad? Y todavía estamos celebrando. Y los invito a que se junten con nosotros para que esta mañana podamos alabar al Señor juntos. Dios los bendiga. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, por siempre ven, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, precioso ven, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, por siempre ven, exáltale. Cristo, Cristo, precioso es. Cristo, 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 precioso es. Cristo, vamos a cantar. Cristo, Cristo, precioso es. Una vez más. Cristo, Cristo, oh, Cristo, precioso es. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, precioso ven, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay, salve, nombre no hay, por siempre ven, exáltale. Oh Señor, oh, tú eres mi única razón para vivir, Señor. Oh, cerca de ti quiero estar para escuchar su voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir
solo en tu voluntad. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, mi Dios. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Oh, Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Me rindo. Oh Señor. Oh Jesús. Oh mi Salvador. Oh Señor, tú eres mi deseo. Oh mi Dios. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Todos juntos. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Ay, oh mi Dios, me rindo. Ay. Paz de Cristo, hermanos, qué rica bendición es venir ante ustedes en este día, la celebración pues de esta semana del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco mucho a nuestro hermano Pastor Alfredo Miramontes, nuestra hermana Ida y su familia por el gran trabajo que han hecho, y estamos pidiendo, hermanos, que oremos por ellos. Alfredo ha estado un poco atrasado en su salud, un poco, pues está un poco frío este ambiente, pues sí afecta a algunos. Pedimos que sigamos orando por todos los hermanos, ¿verdad? Y especialmente los que han pasado por esta pandemia, y damos gracias a Dios, hermanos, que la mayoría Dios está pues sanando, y estamos creyendo que el Señor está haciendo esto también en nuestro hermano Pastor Alfredo. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias ahí, y me gozo yo, pues no es ahora muy frecuente que tengo la oportunidad de predicarles en español, pero ahora me toca y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. San Lucas capítulo 2 y versículo 15.
Hermanos, seremos breves, pero creo que esa es una palabra que pueda traer bendición a sus vidas. San Lucas capítulo 2 y versículo 15 dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Wow, qué increíble, dice, cuando los ángeles se fueron al cielo. Queremos hablar, hermanos, sobre el tema cuando los ángeles se van. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dame esta libertad, Señor, y pido que unjas los oídos de cada oyente, Señor, que podamos recibir palabra de Dios en este momento. Qué interesante, esta escritura dice que ellos, hermanos, esos pastores, ¿verdad?, se decían el uno al otro: vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Qué palabra que está declarando el Señor, hermanos. Bueno, el Señor siempre ha usado sus mensajeros para comunicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pues yo estoy siendo un mensajero ahorita del portador de la palabra de Dios. Pero, hermanos, el Señor también ha usado ángeles. Y los humanos siempre se han fascinado, hermanos, por los ángeles, ¿verdad? Se mira la descripción en Ezequiel de estos seres, ¿verdad?, espirituales, brillantes, ¿verdad? Y la mayoría de los ángeles, cuando ellos aparecen a los hombres, hermanos, pues a los humanos aparecen como hombres. Algunos tienen alas, algunos tienen, ¿verdad?, aparecen más grandes que la vida, y algunos son ardientes, otros son invisibles. Todos tienen voz y cuando están presentes se puede sentir. Hay cantos que cantamos nosotros, los hermanos, que se siente la presencia de los ángeles, ¿verdad? Porque ellos han sido enviados de parte de Dios para ministrar. Dice Hebreos 1:14, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando los ángeles se presentan, hermanos, siempre tienen un mensaje de parte del cielo. Y aquí miramos en esta porción que están llevando a cabo el plan de Dios. Los ángeles no llevan a cabo su propio plan, tienen un mensaje de parte de Dios, tienen un plan que cumplir de parte de Dios, hermanos. Y nunca debe ser los ángeles adorados. Los ángeles siempre, cuando se presentaban ante los hombres y se postraban a veces por temor, ¿verdad?, como eran mensajeros de Dios, ellos rehusaban, decían: no, somos no muy diferentes a ustedes, ¿verdad? Y cuando están presentes, hermanos, es porque algo especial está sucediendo. Pero en este caso, pues habían venido con su mensaje y ahora era tiempo de que se fueran. Y de este tema estamos tocando aquí, hermanos. Y queremos invitarlos, hermanos, como ya hemos dicho, no se adoran a los ángeles, pero sí tenemos que estar. Dice la palabra de Dios en Hebreos, el mismo libro que estaba leyendo, dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 2: no se olviden de practicar hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aleluya. Entonces tenemos que practicar, hermanos, la hospitalidad, porque entonces no sabemos, ¿verdad?, que si tenemos nuestro corazón abierto, si tenemos nuestras puertas abiertas, si sabemos, hermanos, cómo servir, ¿verdad? Siempre yo he creído, hermanos, que es una práctica que ya casi no se acostumbra. Yo estoy pidiendo, ¿verdad?, al pueblo, hermanos, de Epicentro de Oración, hermanos, que hagamos el buen hábito de practicar, invitar personas a nuestras casas, ¿verdad?, y servirles, porque pues vamos a servir al pueblo de Dios y quizás aún a las almas. Y quiero usar esta oportunidad, hermanos, para hablar de nuestros grupos hogareños del año próximo que ya está a las puertas. Queremos que todos, hermanos, todos van a ser partícipes de algún grupo hogareño. Y la idea es de abrir nuestros corazones y abrir nuestras puertas. Y, hermanos, vamos a poder hospedar no solamente a personas, pero esta escritura dice, aún sin saberlo, ángeles. Amén. Hermanos, cuando Jesús nació en Belén hace más de 2000 años,
los ángeles aparecieron para anunciar el nacimiento de el tan esperado y profetizado Mesías. Los reyes y los magistrados no fueron los primeros en escuchar este glorioso anuncio, hermanos. Los líderes religiosos no tuvieron el privilegio de ser los primeros de enterarse de la llegada de Cristo, ni tampoco los ricos o los poderosos, hermanos. El ángel del Señor fue enviado por Dios a los humildes pastores que cuidaban de su rebaño. Fíjense, él fue a ese campo, ellos, los ángeles, fueron a ese campo, hermanos, que rodeaba a Judea, y ahí, hermanos, fueron ellos los primeros, los pastores, los primeros en recibir esta revelación privilegiada. Hermanos, se requiere un espíritu humilde para recibir mensaje de Dios. Se requiere un espíritu humilde para recibir revelación de Dios. Hermanos, Dios está en el negocio de revelarse. Él no está ocultando. Su palabra no se requiere un código, se requiere simplemente un corazón humilde y dispuesto, hermanos. Y esto es lo que eran los pastores. No fue al rey Herodes, no fue a los ricos, no fue a la gente famosa, fue a estos hombres, hermanos, humildes. Hermanos, una de las claves mayores, hermanos, para servirle al Señor, para ser un buen siervo del Señor, una buena sierva del Señor, es tener un corazón manso y humilde. Hermanos, es lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Yo siempre he dicho esto, que si nosotros estuviéramos en el tiempo, si podríamos regresar a ese tiempo pasado, hermanos, si estuviéramos como testigos de nuestro Señor Jesús y sus discípulos, lo primero que pudiéramos identificar en Cristo, no solamente su apariencia, aunque era humilde aún, él decía, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Él no era un hombre que manejaba un carro, ¿verdad?, con caballos que lo dirigían. Él no vivía en una código de zip, ¿verdad?, donde están los ricos. Él era humilde, pero también en la manera que él se portaba, hermanos, en la manera que él se conducía. Y es algo que yo quiero ahorita usar esta oportunidad también para decir, hermanos, para poder ser parte del cuerpo de Cristo se requiere humildad, porque hay veces que el orgullo nos toma, hermanos, y nos causa hacer cosas y portarnos de manera que no se abre la oportunidad, ¿verdad?, para convivir o para ser amistoso, ¿verdad? Y aunque no tengamos en la naturaleza, yo estaba platicando con una persona sobre esto, aunque en nuestra naturaleza no naturalmente seamos, hermanos, de cierta manera tenemos, hermanos, por gracias al Señor, su Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, y la palabra de Dios, hermanos, de nosotros requiere, hermanos, que tengamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Yo sé que para algunos, alguna de los frutos es más, quizás la paciencia, hermanos, o es más difícil otras, pero todos podemos, si estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, pedir que el Señor nos use para poder, hermanos, tener un espíritu disponible, humilde, para que el mundo, hermanos, y nuestra familia también, hermanos, puedan se beneficien, ¿verdad?, de nuestro carácter, de nuestra personalidad que es transformada por el Espíritu Santo. Hermanos, este anuncio de la encarnación de Cristo a los pastores marca uno de los puntos más importantes en toda la historia. En toda la historia fue, hermanos, el clímax, ¿verdad?, hermanos, de la relación de Dios con su creación. Dios tomó, hermanos, un cuerpo de carne. Cuando Él nació en ese pesebre, tomó un cuerpo de carne para redimir a la raza humana entera, hermanos, de la maldición del pecado. Hermanos, y la palabra redimir significa cambiar a algo de valor, ¿verdad?, por otra cosa. Y Él cambió su vida, Él se entregó, hermanos, su vida para poder redimir, hermanos. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios que Él nos compró con su propia sangre. Dice, pues por precio habéis sido comprados. Estamos hablando, hermanos, de un precio caro, ¿verdad? Para que el Señor nos redimiera, hermanos, tomó el precio más, lo que tenía de más valor, no el oro, no la plata, hermanos, pero la sangre de Cristo, que viene siendo simplemente Dios mismo, Dios encarnado, hermanos, y Él pagó con su sangre.
Yo no sé cuánto cuesta una vida, ¿verdad? No sé, pero no sé cuánto cuesta una gota de sangre, pero una gota de sangre, un canto hace tiempo, hermanos, hablaba de no, si yo entregara toda mi vida en el servicio del Señor, no sería suficiente para comprar ni una gota de sangre que fue, hermanos, derramada por Cristo para comprar mi vida. 33 años después del nacimiento de ese niño, hermanos, ese niño Jesús en ese pesebre, hermanos, después de ese nacimiento, hermanos, y después de un ministerio breve, ¿verdad? Qué corto la vida. Sin embargo, en 33 años más o menos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, después de su nacimiento, fue a la cruz, hermanos, y a esa cruz fue a pagar por los pecados del mundo, como ya hemos mencionado, con su propia sangre. Él nació para morir. Muchos dicen, pues yo no celebro el día de Navidad, pues porque no se sabe, y la verdad quizás no se sabe exactamente cuándo nació. Entonces, si tú no celebras el día de Navidad, tampoco celebres tu día de nacimiento, ¿verdad? Yo celebro la Navidad porque reconozco que Cristo tuvo que venir para nacer, para poder, hermanos, pagar por nuestros pecados. Él tuvo que nacer en la carne, ¿verdad? Él satisfació todo lo necesario bíblico, y hermanos, y Él vino a morir, a nacer para morir. Y fue enterrado, dice la palabra de Dios, en una tumba prestada, y 3 días después resucitó de entre los muertos. Hermanos, Cristo no se quedó, no debemos tenerlo pintado en una cruz, ¿verdad? Sacrificado. Hay algunos que no sé por qué lo hacen, ¿verdad? Pero ahí no permanece. Yo no tengo en mi mente a mi madre en el ataúd. Ella para mí está en la presencia del Señor, y el Señor Jesucristo, hermanos, no se quedó sobre esa cruz. Dice la palabra de Dios que Él resucitó de entre los muertos. Y muchas veces Jesús les había platicado a sus discípulos, a sus seguidores, una y otra vez sobre su traición, sobre su muerte y sobre su resurrección. Hermanos, la muerte, el nacimiento, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo abrieron camino para que toda gente, todo pecador, todo condenado, hermanos, se arrepienta y vuelva a Cristo en obediencia, hermanos, para presentarse plenamente justificado. En otras palabras, cuando uno viene a Cristo, cuando el pecador, si algún pecador está escuchando esto, aunque tú tengas pecados y hayas cometido muchos delitos y errores, cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes y te presentas a Él y lo aceptas a Él y eres bautizado en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él borra todo tu pasado y te da una cuenta nueva. Tú puedes vivir tu vida de nuevo, por eso se le llama el nacer de nuevo, hermanos, y vamos todos a aparecer delante del gran tribunal de Dios. No importa que no lo crea uno, o que uno diga, pues no, yo no sé si quiero. No importa, todos, hermanos, si aquí en la tierra no podemos evitar a veces, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás quebramos una ley o alguna otra cosa y tenemos que aparecer y pagar multas. Y esa es la ley humana. ¿Cuánto más, hermanos, la ley de Dios, que vamos a tener que dar cuenta, dice la palabra de Dios, cada uno? Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, ya hizo provisión. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó. Y esa señal, hermanos, que ahora nos demuestra, hermanos, que Jesús, Él es el quien decía que Él era. Él decía que lo iba a hacer y lo hizo. Hermanos, y le pedían a Él, siempre le pedían, pues que Él no nació en el palacio. Él aunque siendo Dios encarnado, aunque siendo, hermanos, Rey de Reyes, ¿verdad? El príncipe de paz, como dice Isaías 9, ¿verdad? Siempre le estaban pidiendo señal. ¿Cuál es tu credencial? Le pedían a Él, hermanos, y Jesús le respondió a los religiosos. Eran siempre los religiosos que le daban el problema. Fueron los religiosos que lo crucificaron, hermanos. Aleluya. Entonces dice el versículo, Juan capítulo 2, versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Siempre, hermanos, el mundo está tratando de pedirnos credenciales. ¿Con qué autoridad haces esto? Le decían a Jesús, y a nosotros también. A mí no sé cuántas veces me ha dicho: tú no tienes el derecho, y ¿quién piensas que eres tú? Y bueno, yo no soy Jesús, estoy hablando solamente como un
creyente, como un pastor, pero Jesús le pedían estas muestras y él le respondió, dice el versículo 19, y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Hermanos, el mundo, hay gente que nomás busca un argumento, y yo en un tiempo estaba platicando con un hombre hace aquí poco, hermanos, y muy religioso el hombre, y conocía su Biblia, y cuando él decía: pero ¿dónde dice en la Biblia esto? Yo le daba respuesta y no estaba satisfecho. Hermanos, hay personas que hacen preguntas porque solamente buscan un argumento, y hay personas que hacen preguntas, hermanos, porque buscan respuesta. Tenemos que saber la diferencia. No queremos entretenernos con personas que simplemente quieren argumentar, y aquí pues se mira la respuesta que Cristo les dio. Ellos no podían discernir que Él estaba hablando que iba a resucitar su cuerpo, ¿verdad? Ellos pensaban que estaba hablando del templo, ¿verdad? Físico. Y es lo que pasa con mucha gente que no quiere recibir la palabra de Dios, hermanos, con entendimiento, que se confunden. Hay mucha gente confusa ahorita, que no reciben ni el nacimiento, ¿verdad? Ni el ministerio de Cristo, ni su sepultura, hermanos, cuando lo crucifican. No entienden eso, ¿verdad? Y no es porque no pueden entenderlo, pero es que tenemos que tener una mente abierta, hermanos, para recibir la verdad, porque dice la palabra de Dios que la verdad la vamos a conocer y nos librará. Hermanos, fue una maravilla lo que sucedió en Belén. Todos los años en Navidad las iglesias celebran y recrean a veces la peregrinación, ¿verdad?, de los pastores a Belén. Lo hemos hecho con drama aquí en la iglesia. Mi nietecita estaba en un drama y qué hermoso es. ¿Verdad, hermanos? Y hay lugares, ¿verdad?, que quizás no saben muy bien exactamente, aunque es buena práctica. Yo no estoy diciendo que no es buena práctica, pero hay personas que no saben por qué se hace eso. Y yo agradezco al Señor por los maestros. Agradezco al Señor a todos los que participan, hermanos, en enseñar a nuestros hijos y en los adultos, hermanos. Todos los años, hermanos, en este tiempo de la Navidad, iglesias celebran y recrean la peregrinación del pastor a Belén. Nuestra iglesia por muchos años ha tenido drama. Este año no lo tuvimos, y se ha invertido tiempo, y a los niños y a los jóvenes les encantan, hermanos, y aún hasta a los adultos les encantan hacer esto, hermanos. Este lugar, hermanos, de Belén, ¿verdad?, fue una región donde se encontraban, hermanos, los campos de Boaz, hermanos, y en los que espigó Ruth. Aquí nació el hijo de Obed, hermanos. David fue ungido en Belén. Lo mejor de todo lo que es Belén, hermanos, fue el lugar del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Para el resto del mundo quizás no tiene mucho reconocimiento, hermanos, pero no es desconocido Belén para nuestro Señor, hermanos. Esta palabra Belén significa la casa de pan. No carecía de importancia para el pueblo de Dios, hermanos. Fue el lugar que el Señor eligió para traer a Cristo el Mesías al mundo. El pan de vida, amigo, hermanos, a los que no tienen amigo, y Salvador del mundo. Hermanos, dice, pues, leímos la escritura, mencionamos que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, inició su peregrinaje terrenal, hermanos, dentro de un humilde establo. Y por eso, hermanos, cuando los ángeles escucharon, hermanos, ese anuncio, y dice la escritura que leímos, y tuvieron que partir, se puso en marcha, hermanos, el cumplimiento del Mesías profetizado. Hay veces que cosas hermosas, se pueden imaginar que resplandeciente fue ese anuncio. Y hay veces, hermanos, que cosas hermosas terminan. Experiencias hermosas terminan. Momentos, ¿verdad?, donde hay visitación angélica. Hay momentos donde la iglesia ha estado, ¿verdad?, experimentando, hermanos, lo sobrenatural y lo que es el encuentro con Dios.
Pero tiene que terminar eso, hermanos, para que continúe lo que sigue. Y para que continúe lo mejor, hermanos, tuvieron que irse los ángeles. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían uno a otro: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Dice el versículo 16: fueron a todo prisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Imagínense, si no se hubieran ido los ángeles, no se hubieran ido los pastores, hermanos. No. Y dice la palabra de Dios que tomaron prisa. Versículo 17 dice: y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Ellos fueron los primeros en publicar, hermanos, que había arribado el Mesías, el Salvador del mundo, a la tierra. Qué hermosos son los pies, hermanos, de los que anuncian salud, hermanos, de los que anuncian el evangelio. Por eso es tan importante que nuestra iglesia sea partícipe, no solamente localmente, hermanos, en esparramar el evangelio, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en evangelistas. Dice la palabra de Dios que hagamos la obra del evangelista, de ir y declarar, hermanos, lo que habían hecho y dicho estos pastorcitos que fueron los primeros evangelistas. Dice el versículo 18: y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Hermanos, el mundo, hermanos, al apartarse en la visitación angélica, al apartarse, hermanos, la visitación del Espíritu Santo en nuestros servicios, no podemos salirnos de aquí, hermanos, igual. Tenemos que hacer como hicieron los pastores y salir de prisa, hermanos, y ir y confirmar que la palabra de Dios pues siempre se cumple, hermanos, y declarar al mundo aquí, como dice la palabra de Dios. Y todos los que oyeron se maravillaron, porque lo que estamos llevando es un evangelio de poder, hermanos. Lo que estamos llevando es un evangelio que da esperanza, hermanos. Lo que estamos llevando es un mensaje de salvación, hermanos. Y dice la palabra de Dios que se maravillaron todos los que estaban escuchándolos hablar, hermanos, de esa gran maravilla, de ese momento, hermanos, donde Dios mismo, hermanos, en forma de ángel vino a declararles, hermanos, las buenas nuevas de que Cristo, hermanos, había nacido en ese lugar, en Belén. Y, hermanos, yo quiero hacer una invitación a ustedes, ¿verdad? Que reconozcamos que a Cristo vino a este mundo y Él vino naciendo como un bebé inocente, ¿verdad? Él vino, ¿verdad?, en forma de un hombre. Qué increíble, qué regalo tan increíble. Y es por eso que damos regalos, ¿verdad? No vamos a tomar todo el tiempo, ¿verdad? Pero vinieron aún los reyes magos de otras tierras, hermanos, del oeste. Vinieron ellos, hermanos, del este. Vinieron trayendo regalos, hermanos, porque es lo que la iglesia de Dios hace, hermanos. Somos un pueblo, yo siempre he dicho que si tú remueves la palabra dar de la Biblia, no tiene valor la palabra de Dios. La escritura más favorita, y creo que muchos, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Y nosotros damos, hermanos, para que el evangelio continúe, hermanos. No solamente damos de nuestro tesoro, pero damos de nuestro tiempo y damos de nuestros talentos, hermanos, para que el mundo reciba este mensaje, para que el mundo, hermanos, reciba, ¿verdad?, estas buenas nuevas. Hermanos, se tienen que ir los ángeles, tienen que terminar los servicios, pero entre semana, hermanos, tenemos que nosotros llevar esos mensajes. Somos portadores, somos mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. Somos mensajeros, hermanos, del gran evangelio, hermanos. Y este evangelio consiste en que Dios vino a este mundo, nació como un bebé en ese pesebre, ministró entre su pueblo, hermanos, fue crucificado, pero no se quedó ahí, resucitó, y, hermanos, ha enviado su Espíritu Santo, que ahora a nosotros nos empodera, hermanos, para poder llevar este mensaje. Y para mí lo más hermoso de este tiempo es que en todo el año casi no se escuchan cantos espirituales, pero si uno va al supermercado, están tocando
Gloria a Dios en las alturas, hermanos. Se está tocando cantos como venir fieles todos, ¿verdad? Hablando de Belén, ¿verdad? Noche de paz, hermanos. En inglés pues sé más los cantos. Hark the herald, angels sing, joy to the world, gozo al mundo. Y de eso se trata, hermanos, ese tiempo. Y por eso yo soy partícipe de ello. Porque en todo el año creo que mi único tiempo más favorito pues es el día de la resurrección, ¿verdad? Y lo celebramos. No lo celebramos como el mundo lo celebra. Lo celebramos, hermanos, reconociendo que fue el tiempo de que Cristo, al fin de su ministerio, hermanos, tuvo que pagar un precio para comprarnos a nosotros. Quiero hacer una oración. Y quiero, hermanos, que el Señor nos ayude a reconocer que los momentos hermosos, los tiempos de la presencia del Señor son grandes. Pero ese tiempo va a pasar. Y tenemos que ir nosotros, hermanos, a llevar el mensaje que el mundo está esperando oír. Padre, te doy gracias por cada miembro de nuestra iglesia, por cada oyente, Señor, por esta oportunidad, Padre, de llevar este mensaje, Señor, que hemos escuchado. Somos testigos, Señor, así como esos pastores fueron testigos literalmente, Padre, y escucharon a ese mensaje angélico, ese coro de ángeles, Padre. Señor, nosotros también somos testigos, Padre, y hemos recibido este mensaje y sabemos que tenemos que llevarlo a un mundo, Señor, que está necesitando oír buenas nuevas, un mundo que está necesitando recibir liberación, un mundo que está necesitando, Señor, necesitando recibir la bendición de tu palabra en sus vidas, Señor. Yo pido esto por nuestros hermanos, que nos preparamos ya para terminar el año, Señor, y estar listos para empezar el nuevo año, Señor, con este mensaje en nuestros corazones. Y lo pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga. Y con la ayuda de Dios nos miramos el día de el año nuevo, ¿verdad? Y vengan el 31 de diciembre y vamos a celebrarlo aquí unido como siempre lo hacemos, hermanos, recibiendo el año nuevo de rodillas. Dios los bendiga. Amén. Hola amigos, gracias por estar con nosotros hoy. Si usted quisiera acompañarnos en compartir el Evangelio a nuestra comunidad, hay 3 maneras de hacerlo. La primera forma sería en compartir este video con su familia y amigos. La segunda, uniéndose con nosotros en oración. Creemos que por medio de la oración unida, lo milagroso puede suceder. Por último, puede apoyarnos con su generosidad en una de estas formas. Mandar mensaje de texto con las letras AWE al número 77977 y siga el enlace. O puede mandar un cheque al P.O. Box 84, la ciudad de Baldwin Park, California 91706. Gracias por su sintonía.